El pasado 29 de mayo, los habitantes de la comunidad de Santa María Zacatepec, en el estado de Puebla, fueron sorprendidos por un estremecimiento en la tierra. En medio de los terrenos de cultivo apareció un enorme socavón. Aunque en un principio el hundimiento tenía pues un diámetro de aproximadamente 6 metros, en 24 horas, sí, así como lo está usted oyendo, en 24 horas alcanzó 30 metros y para este momento ya tiene 126 metros de diámetro. Incluso se ha comparado con una cancha de fútbol profesional. Pero para saber qué ocasionó este socavón y si seguirá creciendo, esta noche me acompaña el doctor René Chávez Segura, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese conmigo esta noche, el programa de verdad va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto, René, recibirte esta noche, sobre todo para hablar de un tema que realmente pues ha dado la vuelta a todas partes, en todas las noticias aquí en Estados Unidos, pues ha sido una constante, no nada más en todos los noticieros de habla hispana, sino incluso en los norteamericanos, en donde dicen qué está pasando en el estado de Puebla, qué está pasando en México. De repente, pues había un campo ahí, un sembradío impresionante, y se empieza a formar un hoyo. Y entonces se empieza a desgajar y a desgajar y a desgajar, donde ya se comió incluso una casa, ¿no? Y donde nadie termina de explicarse qué es lo que está pasando, si a lo mejor no se percataron de los mantos freáticos, qué hay abajo de la tierra, es decir, qué fue lo que provocó esta situación. El problema, Lolita, pues se lo debemos al agua, Fíjate. principalmente. El problema es que el agua, que es tan útil para preservar la vida del ser humano, si no se controla, si no se respeta el medio ambiente en el cual se desarrolla, fluye, etcétera, puede convertirse en la bruja del cuento. Y eso sí es, y los daños que puede causar son terribles. Tenemos problemas por esa naturaleza en la GAM, en la Gustavo Amadero, y hemos estudiado ese tipo de problemas en Coacalco. Ahora la pregunta que flota en el aire, ¿a qué se debe, verdad? ¿Cómo se Es que forma? ese es justamente el punto. Mira, porque hemos visto lo que ha pasado por ahí, por Santa Fe, que había una casa construida y de repente se desgaja el cerro y entonces se cae una casa. Eso nos suena súper lógico, ¿no? Ok, pero que de repente surja el agua y se empiece a caer, o sea, se haga literalmente y de manera muy coloquial dicho, un hoyo inmenso y se trague a las casas, dices, ¿qué está pasando? Pues mira, ¿cuántas veces los medios, periódicos, la televisión muestra imágenes de un camión refresquero, por ejemplo, que de repente colapsa parte de una llanta y hay un agujero? Y empiezan a investigar y ese agujero es muy grande. El problema es el siguiente: tienes una tubería de agua que de repente, por alguna razón, por eventos sísmicos, falta de mantenimiento, Sí. o todo junto, de repente tiene una fuga. Y esa agua se empieza a filtrar en los materiales que lo rodean, empieza a deslavar y de repente pues solamente queda la pequeña franja asfáltica, pasa un auto o un camión, lo vence y pues colapsa. O sea, como quien Acá dice, la pura costrita es lo único que la queda. pura costrita es lo único que queda, pasa un camión que tiene un peso muy elevado, obviamente vence esa resistencia y el camión cae o el vehículo cae. Acá en un lugar como estos ocurre una cosa similar, solamente que aquí no hay una tubería, son campos agrícolas. Esa es la cosa. Entonces, tú tienes muy cerca, si te puedes ver en Google Maps, por ejemplo, bueno, ya eché el comercial, está la Sierra Nevada, ahí están los volcanes. ¿Sí? Bueno, pues llueve de alguna manera
el agua fluye torrencialmente y se va infiltrando al subsuelo por pequeñas fisuras, fracturamientos que tienen estas estructuras tan grandes. Entonces, el agua fluye por el subsuelo, sigue la topografía. Claro. Y obviamente el nivel freático, pues el nivel del agua muy superficial, pues está muy cerca, ¿no? de la superficie, y gracias a eso tenemos terrenos agrícolas que son bastante buenos, ¿no? Bastante Sí, buenos. claro, por supuesto. Pero basta con que el agua encuentre un obstáculo, encuentre un material que geológicamente hablando tiene características diferentes al resto, y estoy hablando que puede ser el mismo material. Estos son materiales de caída, vestigios de erupciones volcánicas del Popo o de volcanes circundantes que cubrieron esa zona y que actualmente son muy ricos para la agricultura. Pero basta con que alguna zona sea menos permeable, evite que el paso del agua sea, digamos, tan fluido como en otras partes, y se empiece pues a almacenar el agua. Se estanca, ¿no? Claro. Se estanca. No está muy bien dicho esa palabra, porque el agua de todos modos fluye, pero encuentra ese obstáculo. Digamos que se hace una alberca debajo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y esa alberca va deslavando el material poco a poco y va llegando a la superficie. Y pasa lo mismo. Aquí no hubo necesidad de que hubiera un camión o de que pasara ni siquiera un perrito, sino simplemente pues el material de arriba ya no tuvo su parte y para abajo. Y para abajo. ¿Y cómo comienza? Pues como un pequeño hoyo que tendrá un diámetro de 3, 4 metros. Me tocó ver uno que tenía 2 metros de diámetro, pero una profundidad de 14 metros y un diámetro como de 20. Wow. Y eso fue en el estado de Hidalgo, en Pachuca, en las zonas altas. Entonces, en esta cuestión, pues obviamente el agua sigue fluyendo. Por supuesto. Con mayor o menor intensidad, pero sigue fluyendo y sigue deslavando el material. Entonces, ¿qué hace? Pues esa pequeña abertura de unos cuantos metros, pues ha llegado a crecer hasta más de 100 metros de diámetro. No, qué barbaridad. ¿Y qué hacer en esos casos? Porque, a ver, bueno, ya al final de la jornada el socavón ya está ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Digo, porque pues imagínate los dueños de esas tierras, el dueño de la casa, es decir, sí es un problemón mayúsculo. Y deja de eso, ya las casas cercanas ya empiezan a tener afectaciones debidas, al socavón que se está formando. Sí, claro. O sea, tú preguntaste primero, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero hay que ver de dónde viene la fuente de alimentación, de dónde viene ese flujo de agua subterránea. Nosotros lo que hacemos, desde el punto de vista geofísico, hacemos como una radiografía del subsuelo y tratamos de determinar las características del flujo subterráneo. Entonces, podemos saber qué características tiene, qué condiciones tiene y la dirección que lleva. Si uno puede saber eso, ya los hidrólogos, mis colegas los hidrólogos, pueden tratar de inferir cómo poder controlar ese flujo para evitar que siga creciendo. Por supuesto. Entonces, de alguna manera, evitando el flujo, se puede hacer que esta gran estructura siga creciendo. ¿Cómo? Pues de alguna manera haciendo más resistentes los materiales que lo rodean. Y si es posible, secarlo en su totalidad para poder, de alguna manera, pues, tratar de aislarlo, o sea, impermeabilizar sus paredes de tal manera que el agua deje de fluir. Oye, pero eso debe costar una brutalidad. Pues sí, efectivamente. O sea, pero no barato no es, ciertamente. No es, porque además el efecto ha sido terriblemente grande. Claro. Y afortunadamente, fíjate bien, sucedió en una zona agrícola. De cultivo, claro. Y te digo, como no se puede cubrir, sería demasiado costoso. No, bueno. Todavía más costoso. Claro. Se le podría dar un uso. Pero ¿en qué lo puedes usar?
hacer una mega alberca como que está de locura, ¿no? O sea, No, se puede hacer como una represa, se de puede veras. ayudar, sí, se puede ayudar eh, a alimentar de agua el resto de los cultivos de la zona de Sí, cultivo. todas las otras tierras. Y además con la cantidad de lluvia que se tiene en esa zona del país, pues imagínate. No, y en este momento que es época de lluvias, Claro, evidentemente, pues es muy factible que esta estructura pues siga creciendo, siga desmoronándose. Yo creo que en este momento sí se deben de tomar acciones, como las claro, que comento, y evitar que esto crezca, sobre todo que desde crezca, luego. porque mira, el problema es que se forma el agujero, entonces la naturaleza es muy sabia, pues lo intenta cerrar. Es como cuando te cortas un dedo, pues cicatriza, ¿no? Desde Y cuando luego. tienes la costra, te empieza a dar comezón. Bueno, lo que pasa es que la costra empieza a jalar la piel. Sí, En sí, este caso, el agua no tiene la suficiente resistencia como para evitar que ese cráter que se formó se cierre y se ya. cierra hacia el centro. Eso provoca fisuras, fracturas que son circulares y dependiendo de las características del terreno, estas pueden ser de manera radial. Estas, como mencioné ya al principio, ya empezaron a afectar casas aledañas, ya empiezan a haber fisuras en las paredes, Qué miedo, ¿eh? pequeñas fracturitas Claro, en sus calles, etcétera. Y eso sí ya representa un riesgo extra, a pesar de que puedan estar alejadas, yo qué sé, 50, 100, 200 metros sí, sí. de los límites de este fenómeno, ¿no? El problema acá en Santa María Zacatepec es todavía más curioso y todavía más desafiante para nosotros los científicos, porque ocurre en plena zona, digamos, agrícolas, no hay Claro. construcciones, nadie depositó basura en alguna alcantarilla porque pues no Si hay no le puedes echar alcantarillas. la culpa a nadie. Entonces aquí es una cosa que podríamos considerar totalmente natural y para los habitantes de allí, pues desafortunada que haya habido un curso de agua que de repente se topó con un obstáculo y formó esto. Aquí lo grave es, ¿se puede formar otro en un Imagínate. lugar cercano? Es La muy respuesta probable. es, quién sabe, Sí, es puede muy ser que sí, probable. puede ser que no. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse? Pues Ah, no, quién puede sabe. haberse estado formando desde unas semanas o meses o años y sucedió Así lo que es. pasó, ¿no? Entonces, Así es. no sabemos exactamente los científicos cómo poderlo medir. Pues mira, Eh, yo te voy a decir una cosa, René, te voy a seguir dando lata, porque ciertamente es un tema hombre, cuando quieras, aquí apasionante, de estoy. verdad, es un tema muy apasionante. Son cosas que generalmente uno no se cuestiona hasta que pasan, ¿no? Entonces, Mm. ahora que estamos viendo estas circunstancias, esta situación, pues yo te voy a dar lata, René, para que nos hagas el favor de mantenernos al tanto y esperamos ver a ver qué tipo de decisión y solución se le da a Sí, este esperamos a ver. socavón. Te agradezco muchísimo, de verdad, René. Gracias por haber estado conmigo esta noche. No, al contrario, Lolita, muchas gracias por darme el espacio y por tratar de iluminar un poquito más con mi pobre experiencia No, estos ni me problemas. digas. Al contrario, gracias a ti. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.